En alguna oportunidad, cuando nuestro Señor Jesucristo estuvo aquí en un cuerpo como el nuestro, fue criticado muchas veces, y en alguna de esas veces fue criticado porque personas de mala fama, de mala reputación, se acercaban a Él. Y no solo se acercaban a Él, sino que incluso Él comía con ellos. Comía con estas personas de mala reputación. Y era criticado porque estas personas estaban cerca de Él y porque Él se acercaba a ellos. Y entonces, en medio de eso, el Señor utiliza 3 parábolas para defenderse, por así decirlo, de estas críticas, o más bien para ayudar a estas personas que lo criticaban a entrar como en razón y entender las cosas de manera correcta. Y es ahí donde el Señor menciona la parábola que conocemos de la oveja perdida y de la moneda perdida. Y a través de esas parábolas el Señor lo que quería hacer entender es que si a alguno de nosotros se nos pierde algo, ¿qué es lo más común que haríamos? Pues ir a buscarlo, ¿verdad? Y más si es algo de valor, con más razón, ¿cierto? Si nos toca ir a no sé dónde o qué nos toque hacer, pero vamos a buscar lo que se nos ha perdido. Y entonces el Señor, luego de estas 2 parábolas, en Lucas capítulo 15 y versículo 11, el Señor menciona otra parábola para responder a los señalamientos que le estaban haciendo, a las críticas que él tenía. Lucas capítulo 15 versículo 11, el Señor usa una tercera parábola, y es una parábola seguramente muy conocida por nosotros, la parábola del hijo pródigo, la cual dice así: también dijo, un hombre tenía 2 hijos. Un hombre tenía 2 hijos. Entonces, San Lucas capítulo 15 versículo 11. Un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos le dijo a su padre: dame la parte de los bienes que me corresponde, y les repartió los bienes. En otras palabras, le pidió la parte de la herencia que le correspondía, aunque el padre todavía estaba vivo. Versículo 13. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, además de eso, vino una gran hambre en aquella tierra o en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que cuidase los cerdos. Y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, dijo:
¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos: Sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta. Porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Versículo 25. Pero no todos se regocijaron. Y su hijo mayor estaba en el campo. Y cuando vino y entró en la casa, oyó la música y las danzas. Y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo, por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiendo, dijo al padre: he aquí, tantos años te sirvo, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, ¿has hecho matar para él el becerro gordo? Él entonces le dijo: hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Esta parábola es un cuadro o es una representación muy clara con la cual cada uno de nosotros nos podemos llegar a identificar. Cuando nosotros miramos en el versículo 11 cómo comienza esta parábola o cómo comienza esta historia, comienza con la decisión que uno de los dos hijos toma. Un padre que tiene dos hijos y el menor de ellos toma una decisión. ¿Cuál es la decisión que toma el menor de ellos? Pedir la herencia, ¿verdad? Pedir la herencia cuando su papá aún estaba en vida, ¿no? Y cuando nosotros miramos esto y miramos lo que luego este joven hace, el padre accede y el padre le da la parte de la herencia que éste le pide.
¿Y cómo nos podemos nosotros identificar o de qué manera esta parábola habla a nuestras vidas en este tiempo? ¿Cómo el Señor quiere hablar a nuestro corazón a través de esto? Y esto simboliza la misma actitud que por lo general todos nosotros tenemos de querer vivir una vida lejos e independiente de Dios. Este muchacho le pide a su papá la herencia, pero no se queda ahí en casa. ¿Qué hace? Se va lejos. ¿Por qué creen ustedes que se va lejos? Para poder tener la libertad de hacer lo que él quisiera sin que nadie le dijera nada. Pero sin embargo, lo que sí quería de su padre, ¿qué era? La herencia, ¿cierto? Esa parte sí la quería. Y es más, la pidió. Y el padre en su amor, en su bondad y en su misericordia le da la parte que le correspondía. Y lo deja irse en libertad para donde él quería irse. Y esto habla muy claro la misma actitud y el mismo deseo que hay en nosotros de querer vivir una vida lejos e independientes de Dios, pero sin embargo sí disfrutar de las bendiciones de Él. ¿Creen ustedes que eso pasa en medio de nuestra sociedad, en nuestras vidas? Queremos vivir lejos de Dios. Queremos que Dios no nos diga qué tenemos que hacer, cómo debemos vivir la vida. Queremos que Dios no interfiera en nuestros asuntos, pero sin embargo, si queremos su bendición, ¿cierto? Deseamos que nos vaya bien en lo que hacemos, deseamos que Dios nos guarde, deseamos que Dios nos provea, deseamos que Dios nos dé su herencia, como este padre le dio su herencia a este hijo. Y esto demuestra esa actitud que todos nosotros por naturaleza tenemos, de querer vivir lejos de Dios, ¿cierto? Pero sin embargo disfrutar de las bendiciones de Él. Pero ¿qué le pasó a este joven cuando se va lejos y aunque había recibido la herencia de su padre? ¿Qué sucede cuando pasa el tiempo? ¿Qué dice el versículo 13? No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Así que lo que nosotros encontramos aquí es que no le va tan bien. Se va lejos de la casa de su padre y al estar lejos de la casa de su padre, lo único que hace es gastarse todo lo que había recibido, malgastar todo y finalmente quedar sin nada. Y esto es también una realidad o es una figura de lo que pasa en nuestra vida. Cuando nos empeñamos continuamente por vivir una vida lejos e independiente de Dios, lo único que va pasando a través del tiempo es que vamos a ir malgastando y desperdiciando la vida. Y lo único que va a ocurrir al transcurrir del tiempo es que nos vamos a ir empobreciendo, como se fue empobreciendo este muchacho. Y cuando hablamos aquí de empobrecernos, no estamos hablando necesariamente de esa escasez de dinero o de esa pobreza de no tener dinero. No hablamos de empobrecernos solo de esa manera,
Porque hay personas que pueden llegar a tener mucho dinero, pero en realidad lo único que tienen en la vida es eso, dinero. De resto no tienen nada más. Y es importante que nosotros aquí podamos ver esta realidad. Cuando nos empeñamos en vivir la vida lejos e independiente del Señor, lo único que hacemos con nuestra vida es malgastarla y desperdiciarla. Y nos vamos hundiendo en la pobreza de falta de paz, de falta de libertad, de falta de gozo, de falta de santidad, de falta de rectitud. Nos vamos hundiendo en la miseria espiritual, nos vamos hundiendo en la pobreza de nuestros valores, de nuestra moral. Por eso hoy en día nosotros vemos nuestro mundo y vemos nuestra sociedad como está. Nuestra sociedad y nuestro mundo y muchos de los hogares y muchas de las familias están como están. Precisamente, ¿saben ustedes por qué? Porque se han alejado de Dios, porque se han alejado del Señor y han querido vivir una vida lejos, independiente de Dios, sin tener en cuenta a Dios. Y esto lo único que trae es ruina, destrucción y miseria para nuestras vidas. No podemos esperar recibir algo bueno o algo mejor lejos de Dios. Y en esta condición de vida, en esta situación, podemos encontrarnos muchas veces. Y este es un gran problema para nosotros, estar lejos de Dios. Como seres humanos, no podemos pensar que podemos vivir lejos de Dios y que la vida va a estar bien. ¿Saben ustedes? Nosotros fuimos creados para Dios. Para eso fuimos creados. Fuimos creados para Dios. Y por lo tanto, hasta que no estemos con Él, nunca estaremos completos y nunca estaremos satisfechos. Hagamos lo que hagamos, busquemos lo que busquemos en esta tierra, nada nos llenará y nada nos hará satisfechos mientras estemos lejos de Dios. Creo que todos en la vida tenemos la libertad de tomar decisiones, como lo podemos ver acá en esta parábola. El joven tuvo libertad para tomar decisiones, tomó decisiones, pero muchas veces las decisiones que tomamos en nuestra vida no son las mejores. Y de una decisión puede desprender una serie de sucesos y de cosas en nuestra vida que nos pueden cambiar la vida. De una decisión. Y eso fue lo que le ocurrió a este joven. Eso fue lo que le pasó a este joven. Tomó una decisión: alejarse de la casa de su padre. Irse lejos de la casa de su padre y decidir hacer lo que él quería. Ese es el pensamiento común de lo que creemos que es libertad. Eso es lo que el ser humano cree y piensa que es libertad: hacer lo que yo quiera. Pero les hago una pregunta. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí ya hemos vivido algunos años y podemos ser honestos en hablar y en dar testimonio cómo nos va o cómo nos ha ido en la vida cuando hemos intentado hacer lo que queremos y no hemos atendido a los consejos. ¿Cómo nos ha ido en la vida? Cuando hemos querido hacer la vida a nuestra manera. Seguramente no nos ha ido tan bien, ¿verdad? Seguramente las cosas no han estado tan bien.
¿Por qué? Porque aunque tenemos una libertad para escoger y tenemos una libertad para decidir, saben ustedes, el hecho de que tengamos libertad para escoger y el hecho de que tengamos libertad para decidir no quiere decir que podamos hacer las cosas a nuestra manera o lejos de Dios. El hecho que tengamos libertad o la facultad para escoger o para decidir, ¿saben ustedes para qué nos la dio Dios? No para que fuéramos y hiciéramos todo lo que quisiéramos, sino para que voluntariamente nosotros pudiéramos escogerlo y elegirlo a Él, y luego elegir y escoger, vivir y hacer las cosas a su manera. Para eso Dios nos da la libertad de elegir y de escoger. No para que hagamos lo que nosotros queremos, sino para que podamos elegir y escoger a Dios en nuestra vida, elegir y escoger su dirección, su consejo y vivir la vida a la manera de Dios y no a la manera nuestra. ¿Qué nos sigue diciendo el versículo 16, versículo 15? En medio de esta situación, versículo 14, y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Es esos momentos cuando se juntan todo, ¿no? Que se le acabó lo que había recibido y además de eso vino una gran hambre sobre la tierra. Versículo 15, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. Y volviendo en sí, aquí viene una parte central de esta parábola. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. ¿Qué pasa en ese momento? ¿Qué sucede aquí en la vida de este joven? Pasa algo que es necesario que pase en todos nosotros si queremos experimentar una restauración y una transformación en la vida. Y pasó es que este joven volvió en sí. En otras palabras, fue consciente de que se había equivocado. Reconoció que había tomado una mala decisión. Reconoció que estaba mejor en la casa de su padre y reconoció que necesitaba volver a la casa de su padre. Y en ese momento entonces toma una decisión y entonces ahí decide volver a la casa del Padre. Y esto es un reflejo de lo que cada uno de nosotros necesitamos pasar o necesitamos hacer en nuestra vida. Necesitamos arrepentimiento. Necesitamos arrepentimiento. Miren, nosotros vemos por un lado las malas decisiones que tomamos muchas veces, pero vemos también por otro lado la esperanza que encontramos en Jesús. Pero para poder pasar de este lado al otro lado, necesitamos arrepentimiento. No solo necesitamos creer y pensar que Dios es bueno y que Dios me perdona. Necesitamos tener arrepentimiento. ¿Y saben ustedes qué es arrepentimiento? Arrepentimiento no es solo confesar que hemos hecho algo malo. Arrepentimiento no es solo llorar
como de pronto muchos a veces lloran. Arrepentimiento no es sentirme solamente mal o culpable de algo o reconocer algo que he hecho mal. Arrepentimiento es cuando yo tomo una decisión y le doy la espalda a aquello que he estado haciendo mal. Eso es arrepentimiento. Y eso es lo que nos muestra este joven acá. Y a través de esta parábola, lo que podemos ver es que él tuvo un arrepentimiento. ¿Por qué? Porque no dijo, ay, sí, fallé y luego sigue ahí. No, sino que toma una decisión. Y eso es arrepentimiento. Muchas veces hemos llegado a confundir el arrepentimiento. Y muchos, de manera simple y sencilla, dicen, sí, Señor, he pecado contra ti. Aún muchas veces hemos repetido oraciones donde nos invitan a reconocer y a confesar nuestros pecados al Señor para ser salvos. Y lo hemos llegado a hacer de labios, pero sin embargo en el corazón y en la vida seguimos viviendo de la misma manera. Muchas veces incluso hemos llegado a hacer promesas. Y hemos llegado a decir, sí, ahora sí voy a cambiar, ahora sí me voy a organizar, ahora sí voy a hacer esto, ahora sí voy a dejar de hacer lo otro. Y hacemos promesas y promesas y promesas, pero no las cumplimos. Así que eso no es arrepentimiento. ¿Qué es arrepentimiento? Cuando yo en verdad tomo la decisión y le doy la vuelta, le doy la espalda a aquello que estoy haciendo mal y decido ir en la dirección hacia donde Dios quiere que vaya mi vida. Ahí es arrepentimiento. ¿Y saben ustedes qué pasa cuando alguien se arrepiente? Pasa lo que sucede acá, que cuando este joven vuelve y va a casa, ¿qué sucede? Su padre a lo lejos estaba esperando por él. Seguramente este joven no se imaginaba que su padre estaría esperando por él. Seguramente él pensaba que ya su papá lo había desheredado y ya lo había sacado totalmente de los miembros de su familia. Pero nos dice el versículo 20, y levantándose vio a su padre, y cuando aún estaba lejos lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Podríamos pensar, si hubiésemos sido nosotros, cuando vuelva mi papá me va a dar, ¿cierto? Me va a dar una buena paliza por desobediente, ¿cierto? Pero ¿qué pasó? ¿Cuál es la reacción del padre cuando ve a este hijo a lo lejos venir nuevamente? Va sobre él y lo abraza y se alegra por volver a ver a su hijo. Esto no es más que un reflejo del corazón de Dios. Esto no es más que un reflejo del corazón de nuestro Padre. Cuando nosotros tomamos la decisión de volver a Él, cuando nosotros tomamos la decisión de darle la espalda a esa vida sin Dios, a esa vida de pecado, y cuando decidimos volver a Él. Miren, pero ¿qué es lo que sucede para que este padre se alegre y reciba a este hijo y les tienda misericordia? ¿Qué es lo que sucede? Que este hijo primero se había arrepentido. Que este hijo primero había reconocido que se había equivocado. Que este hijo primero había experimentado el dolor, el sufrimiento y las consecuencias de sus malas decisiones. Pero este hijo, en medio del dolor, del sufrimiento y de las consecuencias de sus malas decisiones, se acordó que tenía un padre y se acordó que tenía un hogar.
Y sí que necesitamos todos nosotros, cuando fallamos en la vida y cuando estamos experimentando dolor, sufrimiento y consecuencias, muchas veces necesitamos recordar que tenemos un Padre y necesitamos recordar que tenemos un hogar al cual podemos volver y al cual podemos regresar. Todos necesitamos recordar eso y todos necesitamos tener presente eso en nuestras vidas. Necesitamos tener presente eso. Pero volver con la actitud correcta. Porque este hijo no fue, digamos, como un conchudo, ¿no? Palabras así populares. Que volvió como si nada. ¿Cómo volvió este hijo? Arrepentido. Dios nos ama profundamente, que espera por cada uno de nosotros. Sin embargo, la distancia entre Dios y nosotros la determina la actitud de nuestro corazón. Cuando nosotros venimos a Dios, pero lo hacemos con un corazón arrepentido, experimentaremos la restauración de nuestra relación con Él, de nuestra posición en Él y de nuestra vida en general. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué muchas personas quizás no vienen a Dios, o algunos incluso vienen a una iglesia, pero no, venir a una iglesia no significa estar cerca de Dios? Hay muchas personas que pueden venir a una congregación, pero sin embargo estar lejos de Dios. Venir a una congregación no es que yo esté cerca de Dios, necesariamente. Algunos sí, pero otros creen que lo importante es venir a la congregación y que eso es todo. No, venir a la congregación no es lo más importante, no es el final, no es el fin. Es más bien el medio para que nosotros podamos llegar y para que nosotros podamos juntos acercarnos a Dios. Venir a una iglesia no es solo eso. Cada uno de nosotros, y yo he escuchado personas que dicen, no, pero yo voy a una reunión o voy a una congregación, nunca he sentido nada, nunca he experimentado nada en mi vida. Y claro, nunca va a sentir y nunca va a experimentar nada en su vida a menos que reconozca que es un pecador y que necesita la misericordia y el perdón de Dios. Cuando una persona reconoce sus pecados, reconoce sus fallas, reconoce su necesidad de Dios y va a Dios en esa actitud de arrepentimiento, en esa actitud de decirle, Señor, te traigo mi vida, te traigo mi corazón, te entrego mi vida para que tú seas mi Señor, para que tú seas mi Salvador, para que tú seas el que dirija mi vida. En ese momento, cuando yo vengo con un corazón humillado delante de Dios y arrepentido, es ahí cuando yo voy a experimentar el abrazo del Padre, cuando yo voy a experimentar la mano del Padre retomándome nuevamente y levantándome de la miseria. Si no hay arrepentimiento, no hay restauración. Sin arrepentimiento no hay restauración en nuestras vidas, no hay cambio en nuestras vidas. Podemos venir y ser los mismos una y otra vez y dar vueltas en los mismos círculos viciosos de siempre y nunca ver un cambio en la vida. ¿Por qué razón? Porque no ha habido arrepentimiento. Porque no ha habido arrepentimiento. Y luego, ¿qué sigue pasando acá? Versículo 21, y el hijo le dijo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. ¿No?
arrepentimiento, humillación. Y luego, ¿qué dice el versículo 22? Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido y vestidle, y poned un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. ¿Saben ustedes cómo se llama eso? Gracia. Gracia. ¿Sería que este joven merecía esto? No lo merecía, ¿verdad? Pero sin embargo, el Padre fue bueno con él, misericordioso con él, generoso con él, y le dio nuevamente todo aquello que un día él había menospreciado, que él un día había dejado. El Padre volvió y le dio nuevamente esto. Eso se llama gracia. Y nosotros necesitamos recordar esto, la gracia de Dios para nuestras vidas. La gracia que es precisamente recibir lo que no merecemos. Recibir lo que no merecemos. Acá en esta tierra se nos enseña que tenemos que trabajar para ganar y para merecer las cosas. Pero con Dios no se nos enseña que yo tengo que hacer muchas obras o que yo tengo que hacer muchas buenas cosas para ganarme el favor de Dios. No, eso lo enseña algunas religiones que nos enfocan de manera equivocada, haciéndonos creer que entonces, así como aquí humanamente yo necesito hacer cosas para ganarme la vida, para ganarme las cosas, que entonces así tengo que hacer con Dios también, muchas obras y muchas cosas y muchos sacrificios para ganarme el favor de Dios. ¿Saben ustedes que con Dios no es así? ¿Y saben ustedes qué es lo que Dios pide? ¿Cuál es la obra que Dios pide? Que creamos en Jesús y que nos arrepintamos de nuestros pecados. Eso es todo lo que Dios pide para extendernos su favor, para extendernos su gracia. De nada nos sirve hacer una cantidad de obras a lo largo de la vida si yo no tengo un corazón arrepentido y si no tengo un corazón rendido y entregado al Señor. De nada me sirve ayudar a los necesitados, de nada me sirve con Dios a venir a una iglesia, bautizarme y hacer cosas y hacer las otras y hacer lo otro. De nada me sirven esas obras, diezmar, ofrendar, sembrar, aportar, apoyar. De nada nos sirven esas obras si yo no tengo un corazón arrepentido y rendido y entregado al Señor. De nada sirve eso. La obra que Dios pide para darnos su gracia y su favor es creer en Jesús y arrepentirnos sinceramente de nuestros pecados, para que la gloria sea de Dios y no de nosotros, para que la gloria sea de Dios y no nuestra. Así que en el versículo 25 encontramos algo curioso en esta historia. Y lo que encontramos es que todos se alegraron, menos el hijo mayor. El hijo mayor se enojó. Y este hijo mayor era una clara representación de los fariseos que criticaban al Señor Jesús por recibir a los pecadores y por comer con ellos. Este hijo mayor que en lugar de alegrarse porque su hermano había vuelto, estaba enojado por todas las cosas que el padre había hecho para recibirlo. Este hijo mayor que no
extendía o no reconocía la importancia de la misericordia y de la gracia, sino que esperaba era que su padre le hubiera dado un buen castigo a su hermano. Y este hijo mayor es una clara representación de los fariseos que criticaban al Señor, porque se reunía con los pecadores, pero también es una clara representación de nosotros muchas veces, cuando juzgamos y cuando criticamos el obrar de Dios o algunas personas que vienen al Señor. Esa puede ser una actitud nuestra también, de juzgar y de señalar a otros, ¿cierto? En lugar de examinar y de mirar cómo está nuestra propia vida y cómo está nuestro propio corazón. Así que al finalizar esta parábola, el padre le explica a su hijo y le dice: mas era necesario hacer fiesta, versículo 32, y regocijarnos, porque este tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y es hallado. Quisiera que nos preguntáramos en esta mañana: ¿en dónde estás hoy? ¿Estás en la casa del Padre? ¿Estás lejos de la casa del Padre, malgastando y desperdiciando tu vida? ¿En dónde estás? Es la pregunta que el Señor nos hace. ¿En dónde estás tú hoy? ¿Qué tal si cada uno allí donde estamos pensamos por un momento en esto? ¿Dónde estás tú hoy? ¿O eres como ese hijo que está en la casa del Padre pero que no es consciente de lo que tiene, que no valora lo que tiene? ¿En dónde estás? Y la pregunta también es: si te das cuenta que estás lejos de Dios o que has estado lejos del Señor, ¿qué vas a seguir haciendo de ahora en adelante? ¿Vas a continuar allí o qué vas a hacer? ¿O vas a tomar la sabia decisión que tomó este joven y que dijo: volveré a la casa de mi padre? ¿Qué vas a hacer hoy? ¿Qué tal si nos colocamos sobre nuestros pies y juntos oramos al Señor en esta mañana y hablamos con Dios? Señor, aquí estamos hoy, Padre. Hemos venido en esta mañana, Señor, para escucharte, Señor. Te hemos escuchado, Señor, hoy. Señor, hemos escuchado tu palabra. Te hemos escuchado, Señor, en esta mañana. Señor, y queremos pedirte que nos ayudes a valorar si estamos en la casa del Padre, si somos de aquellos que decimos estoy en la casa del Padre, que podamos valorar eso, Señor, y que no seamos como este joven que no valoró eso en algún momento, sino que decidió irse de ahí a probar, a experimentar. Señor, pero si somos de aquellos que quizás se han ido y se han alejado, Señor, ayúdanos a volver a ti. Ayúdanos a volver en sí. Padre, si hemos caído en la religiosidad de creer que así todo está bien porque venimos a la iglesia o porque hacemos ciertas cosas para ti, porque te servimos, porque ayudamos a los necesitados,
pero en verdad en el corazón, Señor, estamos lejos de ti. Padre, ayúdanos a ver dónde estamos hoy. Señor, ayúdanos a reconocer en dónde estamos, Padre. Y ayúdanos a reconocer, Señor, que lo más importante no es la herencia. Este muchacho pensaba que lo más importante era la herencia, y por eso pidió la herencia, y por eso pensó que si tenía la herencia y se iba con la herencia, entonces